Padre Celestial, gracias por la vida que nos has prestado para servirte, para adorarte, para alabarte. Y esta no tiene sentido si no nos abocamos a ti. Guárdanos del mal, Señor, y por favor, sabemos que pasamos por pruebas, pero también estamos claros de que tú estás por delante de ellas. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leer Primera de Juan es una de las cartas, una carta muy linda, y más porque el apóstol Juan era uno muy amado por el Señor, pero esta vez quiero hablar un poquito sobre algunos rasgos de él. Nos van a ayudar bastante, pero vamos a leer primero un poquito de Primera de Juan. Dice el apóstol Juan, Primera de Juan. Dice: lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, 1:1, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si se dan cuenta, se parece mucho el inicio de esta epístola con su evangelio, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo era con Dios. Y aquí Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, ¿cuál es la primer fuente de la cual nos documentamos para la historia? Para la historia en general. No, ¿cuál es la fuente? La Biblia. No, la historia en general. Sálgase de la Biblia. O sea, ¿cuál ha sido la costumbre que la gente... De palabra en palabra, ¿no? La tradición oral. La transmisión oral. La transmisión oral siempre ha sido la primer fuente para llegar a algún punto. Entonces, sí es bien importante entender que por eso el apóstol Juan es bien enfático en decir que lo que hemos visto y oído, de eso les voy a hablar. El apóstol Juan lo que estaba haciendo era decir, nosotros convivimos con Cristo y de esa convivencia vamos a platicar. A diferencia de Marcos y de Lucas, que ellos eran investigadores, Juan dice, no, yo voy a hablar de lo que viví. Y es bien importante enfatizar esto, porque las doctrinas que el Señor Jesucristo dio, que el apóstol Pedro dio, que el apóstol Pablo, Santiago, eran doctrinas de primera mano. Eran enseñanzas de primera mano. Recordemos que la Biblia dice que Pablo fue llevado al cielo y ahí fue prácticamente donde recibió toda la revelación de Cristo para explicar nosotros el tema de la iglesia. Recuerden, ¿cómo llevó a cabo el pueblo de Israel todo lo que tenía que practicar? Debido a la experiencia que Dios tenía ¿con quién?
con Moisés, y posteriormente con los profetas y después los jueces. Es decir, cada uno de los tiempos. ¿Sí recuerda la palabra dispensación que hemos estudiado aquí? ¿Quién se acuerda qué significa dispensación? No, eso es dispersar. No, la dispensación, teológicamente hablando, es un lapso de tiempo en el cual Dios obra con su pueblo de una manera específica. Ejemplo, con el tiempo de Adán fue de una manera específica donde Dios le dice a Adán, no comas del fruto, y había un trato, una manera de interactuar, pero en cuanto entra el pecado, Dios cambia completamente los planes y dicen, había una manera de tratar contigo, ahora va a haber otra manera de tratar contigo. ¿Por qué? Porque eras un ser no caído, ahora eres un ser caído. Y después pasa de ahí otra forma de actuar con el hombre, de Adán caído hasta el diluvio, donde Dios actúa con el pueblo de una manera, no es que actúe, le da unas ordenanzas, una manera de tratar diferente. Pongan mientras sus teléfonos, por favor. Entonces, visto eso, dicho esto, después de Noé hay otro cambio con Abraham, que de hecho está muy relacionado a las dispensaciones con los pactos. Y después de Adán, después de Moisés hasta Adán, de Adán a Moisés, que entra el tiempo de la ley, donde la manera de actuar, de que Dios interactuaba con el pueblo a través de la ley. Nunca ha hablado de salvación, ¿sí se han dado cuenta? Nunca ha hablado de salvación. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Estoy hablando de la forma de conducirse Dios hacia el pueblo. Y con el Señor Jesucristo viene la dispensación a lo que se le llama la dispensación de la iglesia, donde estamos en un tiempo donde Dios actúa con su pueblo como iglesia. Entonces, ¿por qué es importante entender esos tiempos? Porque entonces comprendemos por qué hoy ya no sacrificamos corderos. Oye, entonces, no, había una forma de... Y eso de los corderos era únicamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros comprendemos esa forma de actuar, podremos explicarle ese actuar de Dios, podremos explicarle a la gente por qué no hay contradicciones, sino que eran momentos diferentes, situaciones diferentes. Tanto que ahorita estamos en un México antes y después del 1 de diciembre. Viene un presidente nuevo con un régimen diferente, decisiones diferentes, pero sigue siendo México, seguimos siendo mexicanos, simplemente la autoridad puso otras reglas, ¿no? Era igualito lo que estaba haciendo Dios, pero no era un tema de que Dios cambiara, sino más bien era una forma en que Dios iba revelando poco a poco a su pueblo. Es decir, ¿a qué voy con esto? Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos no sabían que iba a venir un Salvador, que iba a venir Jesucristo. ¿Hasta cuándo lo saben? Hasta que caen. ¿Sí me explico? Es decir, aquí qué bueno que tenemos a ¿qué eres? ¿Psicóloga? Una psicopedagoga. Es decir, la importancia de ir revelando a las personas poco a poco para que la información para que no se vuelvan, es decir, ¿de qué le sirve a Angelito, a Matthew saber cosas terribles que están pasando en el mundo? Pues no, o sea, hay que dosificarle las cosas, ¿no? Lo mismo pasaba con Dios. Ahora, no es que las dosificara por un aspecto de que el hombre no fuera competente, sino que conforme el hombre iba apartándose de Dios, Dios siempre iba haciendo su acto misericordioso y buscaba siempre una forma de acercar a su pueblo. Por eso cuando Dios estaba con Adán era una relación hermosa hasta que él peca y en ese pecado, bueno, se destruye. ¿Qué es lo que sucede porque es importante que el apóstol Pablo enfatiza algo bien claro? Dice, señores, de hecho las palabras son muy importantes. Versículo 1. Sí, prácticamente repite el principio de su epístola con su evangelio,
al decir lo que era desde el principio, y después dice lo que hemos oído. Se refiere a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, lo vieron de carne y hueso, vieron los milagros, vieron la repartición de los panes, vieron todo eso. Lo que hemos contemplado, la palabra contemplar en griego significa mirar de cerca, y esa parte es bien importante, ¿no? Es bien impresionante cómo hoy en día hay cámaras por todos lados. ¿Cómo puedes tener un concepto de algo y lo ves desde otro ángulo y dices, ay, no, es completamente diferente? El apóstol Juan dice, no, yo estaba ahí. ¿Qué tan ahí estaba? ¿Qué tan cerca estaba de Cristo, Adelita? Denos un ejemplo. Inclusive hasta físicamente, ¿qué tan cerca estaba? Que en la última cena se recuesta en su pecho. Y Jesucristo no lo rechazó. Y recordemos, ¿quién se acuerda cómo se dividían antes la gente que estaba cerca de Cristo? La Biblia hablaba de la multitud, después hablaba de los discípulos, después hablaba de los apóstoles, y al final el círculo cercano, que era ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Era Juan, su hermano Jacobo. En la transfiguración, ¿quiénes estaban? Ya me confundí. Esteban. Ahorita lo vamos a localizar. Ahorita se los digo para no equivocarnos. O Andrés. Vamos a ver para allá, para que no haya... Dice, vamos a Mateo 17, solamente para salir de esta duda, Mateo 17. Sí, yo sabía, era Pedro, Jacobo y Juan. Discúlpenme, tendré muchos errores, pero sí, es Pedro, Jacobo y Juan. Es 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Ya. No me miren así porque me hacen dudar y entonces... Sí. Entonces, bueno, partamos de ahí entonces. La tradición oral es siempre va a ser la base de toda situación histórica. Punto. Es decir, ¿cómo Moisés pudo escribir tantas cosas del Antiguo Testamento con esa certeza? Bueno, seguramente por la tradición escrita. Él se ha de haber basado en algunos libros, además de la parte inspirada, ¿no? O sea, es decir, recordemos que Moisés no era cualquier judío, cualquier hebreo, no era cualquiera. ¿Qué papel jugaba Moisés en Egipto? Era el hijo del faraón. Era el hijo adoptivo del faraón. Dice la Biblia que estaba educado en las mejores lenguas. Entonces imagínense la cultura que este hombre tenía. Pero lo más importante es que ¿quién lo cuidó a él? Su madre. Su madre. Y ese fue un trabajo extraordinario que hizo su madre. ¿Cuál era el trabajo importantísimo que hizo en ella? Que no olvidara su raíz. Tanto que cuando ve que matan a un judío, a un hebreo, mata al que lo mató. Entonces, era un hombre de guerra, era un hombre peleonero, lo cual Dios lo llevó al desierto para amansarlo. Entonces, sí es importante conocer la historia y saber cómo llegó a nosotros muchos de esos documentos. Entonces dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vamos a hacer ese paréntesis, vamos a ir a brincar el 3, no es que nos ha inspirado, sino para continuar con la idea. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y uno de los problemas que, de hecho ya no los tenemos en esta iglesia, afortunadamente, no es cierto, claro que lo tenemos.
Es que antes les preguntaba lo de la Biblia y se ponían a volar a la imaginación. No, espérense, lean el versículo. Y lo interpretaban y andaban ya por Xochimilco. No, espérate, regrésate, vente para acá. Y lo que está haciendo el apóstol Juan, decir, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Si no lo vi, no te lo voy a anunciar. ¿Por qué? Porque recuerden que la cultura griega tenía una característica muy específica, que para ellos el conocimiento era lo más importante. Para un griego, adquirir conocimiento era sinónimo de prosperidad. Por eso cuando viene Jesucristo, cuando va el apóstol Pablo, y están todos ahí, dice, yo les vengo a hablar del Dios no conocido, les dicen, pues a ver, pásale, ¿no? Pero porque era el tema de que cualquiera que trajera una idea. Y entonces el apóstol Juan lo que dice, yo no soy de esa corriente. La corriente sin Cristo es, lo que me digas, lo acepto. Y de verdad es impresionante. Es impresionante. La gente, mire, inclusive, y lo digo con mucho respeto, me ha tocado ver gente que se ha enfermado y no tiene a Cristo. Lo que le pongan enfrente lo usa. Rézale a pídele a haz esto así, haz esto asá. Cuélgate esto. De hecho, no, el famoso ese ojo de venado que le ponen a los niños para que no le caigan mal de ojo, ¿no? De hecho, cuando mi hijo se enfermaba de bebé, ahorita platican, cuando mi hijo se enfermaba, llegaba mi suegra, mis cuñadas, y le querían poner el listón rojo y el no sé qué, y un cuñado le regaló una virgen, ¿te acuerdas? Entonces era así como que, no, espérese, no es por ahí, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a entender nosotros que el principio más importante por el cual podemos confiar en los apóstoles es porque ellos escribían lo que habían vivido. Y tanto que ahorita esta epístola se maneja por ahí. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esa parte es bien importante. Dice el apóstol Pablo, si ustedes no van a hablar lo mismo que nosotros hablamos de Cristo, no tenemos nada que ver. ¿Por qué lo digo eso? Bueno, porque ahorita con una facilidad andan de la mano un testigo de Jehová con un cristiano, un mormón con un cristiano, un católico con un cristiano, y hablando de las cosas de Dios y las maravillas de Dios como si fuese el mismo Dios. Y dice Juan, no, espérame. Si tú no vas a reconocer a Cristo como tiene que ser reconocido, yo no tengo comunión contigo. Hablemos de todo, hablemos de trabajo, hablemos de fútbol, pero de cosas de Dios no. Porque lo que tú crees de Dios tiene su origen en tradiciones, en costumbres. Yo le decía a mucha gente, Abraham, le comentaba, Abraham no me acuerdo a quién le decía, que toda la gente, mucha gente dice, no, es que pues la Biblia no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Y siempre le digo, bueno, es el resultado, le digo, hijo, dile a la gente, es el resultado de tus estudios, ¿verdad? De que la has leído varias veces, de que has estudiado varias veces, y te van a decir siempre que no. Porque nada más la repudian, pero no la leen. Son ateos, pero tampoco se han interesado en leer lo que él dice, que es su palabra. Entonces sí es importante que entendamos, una cosa es el compañerismo y otra cosa es la comunión. ¿Cuál es la base de la comunión en la Biblia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede dar una idea? ¿La base de qué? De la comunión. ¿Con Dios? Sí. ¿Jesús? No. Lo acabo de decir, que ya no lo hacían. Lean el versículo. Miren. Lo que hemos visto y oído. Exactamente. La base de la comunión tiene que ver específicamente con la participación. Comunión es participación en el griego. Es participación. Porque una cosa es que yo y mi esposa, no, sí, nos llevamos bien bonito y es el amor de mi vida y todo, pero pues no podemos participar en nada porque ya estamos del chongo, nos andamos peleando, no. Comunión es participación.
Y lo que estaba diciendo el apóstol Juan es, yo no voy a participar en nada que tú hagas para agradar a Dios, si no es de la manera que Dios quiere que lo hagas. Y eso es lo más importante del creyente. El creyente tiene que decir a la gente, es que el problema no es que agrades a Dios, el problema es si lo estás haciendo como Él quiere. Y ese es un principio bien importante. Porque la gente, una característica de la gente, y no lo digo con comillas, de la gente que moralmente es correcta, es si yo no le hago daño a nadie. Yo no he matado, yo no he robado. Yo me acuerdo aquí mucho de la hija de Edith, de Consuelo Edith, que la verdad que hermosa hermana es Edith. Y pues su hija es la más chica, entonces una vez hicimos el ejercicio con su hija, ¿se acuerdan? ¿Quién vino a ese estudio? Donde, ¿cuántas veces haya pecado? Donde pues, tenía 16 años y una niña lindísima, y estoy convencida que es hija de Dios, pero pues la agarramos de ejemplo porque era la más chiquita, no por otra cosa, ¿no? O sea, era la edad, no era ella, era la edad. Le decían, bueno, a ver, tú, por ejemplo, ¿cuántas mentiras has dicho al día? No, pues una, bueno, 2, 3, bueno, vete a una, ¿no? Tienes 16 años, ¿qué te parece si llevas 10 años nada más, que ya tienes sentido común de las cosas, ¿no? Es más, 5 años, si quieres. Y bueno, pues esas 5 mentiras multiplícalas por 365 días, luego multiplícala por 5, pues ya no andas en saldo tan blanco, ¿no? Y multiplícale las malas palabras, las maledicencias, los enojos, las iras. Y entonces te das cuenta que sí tienes un gran problema con Dios. Por eso la Biblia dice, hasta aquí el ejemplo de la niña, ¿no? Por eso nosotros tenemos que empezar a ver con quién pasas más tiempo y qué sucede durante ese tiempo. Todos tenemos derecho, yo tengo diferencias con mi esposa conmigo, o sea, eso es natural. Pero en cuanto a las cosas de Dios, ahí sí nos quitamos los guantes, aventamos las palas, las pistolas, todo, y adorar a Dios. Porque ahí sí, ella no está obligada a entenderme, ni yo soy obligada a comprenderlo. Pero en cuanto a Dios, ahí sí vamos derechito al Señor. Ahí sí, en eso. Y nuestro hijo también, y de verdad somos una familia bendecida por conocer al Dios verdadero. Ahí tenemos una plena comunión. Plena, sí, plena, absoluta. No hay, o sea, no hay ¿por qué? Porque mi esposa se ha dedicado a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a enseñar a Abraham a leer la Biblia, a ministrarle la Biblia. Quisiéramos que leyera más, pero bueno, también tiene 11 años y somos respetuosos de su niñez, ¿no? No se trata de hacer, preferimos mostrarle la Biblia con nuestras vidas que mostrársela ahí, que se la aprenda con sangre, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo sí deja algo orientado, dice, lo que hemos visto y oído, versículo 3, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. De verdad, no hay manera de tener comunión con los hermanos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ah, bueno, pues qué padre que lo dices, Juan. Dice, no, vean lo que dice el 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Algo estaba pasando, lo va a redactar más adelante Juan. Algo estaba pasando en la iglesia que no tenían gozo. ¿Y se acuerdan cuál es el problema principal de esta carta? ¿Quién se acuerda? Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Quién se acordará? ¿Qué problema estaba padeciendo en esta carta? Fue escrita por ahí entre el 70 después de Cristo, más o menos. ¿Qué doctrina estaba ahí inmersa ahí en? Que no estaban usando la doctrina de la Biblia, sino que estaban agregando. Pero sí, pero ¿en qué? ¿Cuál era el punto central? No. Bueno, sí, idolatría siempre, pero no. Pero, ¿Cuál era el problema que ataca Juan en esta carta? ¿Quién se acuerda? Ok. Había una doctrina griega muy fuerte que se llamaba, que era el gnosticismo. Y el gnosticismo
tenía una característica que lo llevaba a decir, a ver, porque ellos eran muy de principios y decían, si Dios es espíritu y Dios es santo, luego entonces para ser santo hay que ser espíritu. Y si el hombre es pecador y el hombre es de carne, luego entonces el hombre, la carne es mala y lo espiritual es bueno. Ese es el principio, cosa que no está equivocada. El problema era que ellos entendían por carne el aspecto literal. Es decir, que en mi carne, así en el pellejo, estaba el pecado. Y eso no es correcto. ¿Por qué decimos que esto, que en nuestra carne no está mal? No digo que no haya pecado, que no está mal. Porque la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, dijo, he aquí es bueno. Porque somos criaturas de Dios. A lo que el apóstol Pablo llamaba, y los apóstoles como carne, ¿qué era? Al aspecto del corazón lleno de pasiones. Entonces, bueno, pues ¿qué tiene que ver que ellos digan que lo espiritual era bueno y que la carne era mala? Que negaban la resurrección de Jesucristo. Ese era el problema. Que decían, bueno, si la carne es mala, Cristo no pudo resucitar en carne. Entonces lo que resucitó fue en espíritu. Y por eso Juan dice, espérenme, lo que hemos visto y oído, eso lo voy a contar. ¿Y qué vio Juan? Comió con Cristo, resucitó. Cuando resucitó, Cristo estuvo con él, participó del pan, le tocó ver cómo Tomás, bueno, sí le tocó ver, pero Tomás mete la mano en la llaga. Es decir, toda la vida de Jesucristo en su resurrección, corrijo, que todo el tiempo Cristo era un espíritu. Ya, corrijo. Porque la parte gnóstica decía, no, es que si Cristo es Dios, o sea, no negaban que Cristo era Dios. Lo que sí decían era, no puede ser físicamente, no vino en cuestión física. Por cual lo mismo en su vida y en su resurrección demostró la importancia de venir en carne. Entonces decían, no, es que no. ¿Por qué? Porque lo espiritual es bueno, la carne es mala. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, pues no está tan mal que crean eso. ¿Qué problemas hay con eso? Yo ahora lo arrojo sobre la mesa. Ay, Rubén, no estás exagerado. ¿Qué hay de malo con que piensen así? Vamos viendo Biblia. Se justifican si peca porque... No, ¿qué hay de malo que Cristo no haya venido en carne? ¿Qué hay de malo que Cristo no haya venido en carne? O sea, ellos decían que como era Dios, pues Cristo no vino en carne, sino vino en espíritu. ¿Qué hay de malo en esa doctrina? ¿En qué afecta? Que no reconocen a Jesucristo como Dios. No, sí lo reconocían como Dios. Y como Dios es espíritu, entonces es santo. Y como en la carne está el pecado, entonces no podía tomar cuerpo de carne. Que no murió por nuestros pecados. No, hombre. No. Adelita, sáquelas aquí del comedor. No, es bien importante. Primero, número uno, porque era una profecía de Dios que iba a venir en carne. Punto número uno, así importantísimo. Dios dijo que iba a venir en carne. Ya. Partamos de ahí. 2. La Biblia enseña que Cristo fue tentado en las mismas esferas que nosotros fuimos tentados. Y si no hubiera sido Cristo tentado, la Biblia enseña que Cristo comió, Cristo bebió, Cristo lloró, Cristo tuvo sueño, Cristo se cansaba, y nada de eso tiene un espíritu. El espíritu no se cansa, porque no es materia. Entonces, ¿qué pasaría con todo eso que acabo de decir ahorita, que comió, lloró, bebió, todas esas cosas? Un espíritu no las hace. La Biblia enseña que... Entonces estarían diciendo que todo lo que se ha escrito de él es mentira. Y Carmen dice, no pasa nada. Nada,
O sea, sí nos damos cuenta cómo una pequeña desviación nos lleva a grandes problemas. Ahora, dice la Biblia que ¿dónde llevó Cristo los pecados? ¿Dónde fueron puestos los pecados de Cristo, de nosotros? En su carne, en su cuerpo. Ya me están asustando, ¿no? Y Adelita nomás está diciendo... Ay, es difícil entender. Es difícil entender porque es como que hay una contradicción en esa misma palabra que estás diciendo. Si no tenía sentimiento, y entonces la Biblia te da que sí los tiene, y entonces ¿en qué voy a creer? ¿Cómo voy a creer? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y entonces debe ser el dilema que había en esa etapa, ¿no? Y por eso es bien importante cómo Dios en todo tiempo nos cuida. Por hecho, la vez pasada que viniste, me acuerdo los temas que tocamos que te decía, ¿no? Tal pareciera que el apóstol Pablo te escuchó, ¿no? O sea, Dios siempre estaba anticipado a estas cosas, porque Dios sabe todo, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender que era necesario que Cristo viniera en carne. ¿Por qué otra cosa? En relación con los pecados, ¿por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y dice que por su sangre hemos sido ¿qué? Limpiados. Y un espíritu no tiene sangre. Eso no es un tema, eso no es un lenguaje simbólico. Esa parte es bien importante entenderla. Ahora, pero ¿por qué en la sangre? ¿Qué es la sangre? La vida. En eso estamos de acuerdo. Por lo menos. ¿Cuántas veces no hemos oído que alguien cuando se muere, ¿por qué se murió? Porque se desangró. Y no lo dije aquí y me acuerdo que abrieron los ojos todos. La gente puede vivir hasta sin corazón. ¿Sí? Lo conectas a un corazón artificial y está. Puede vivir sin cerebro. Es estado vegetativo. Pero ahí está. Pero sin sangre no puede vivir. Nadie sin sangre puede vivir. Entonces, y los espíritus no tienen sangre. Ay, pues ¿qué importaba? Pues sí, si no se hubiera derramado la sangre de Cristo no estaríamos vivos en nuestros pecados. ¿Me explico? O sea, parece, no más es no creer que tiene carne. No, todo lo que conlleva. Por eso lo que decía Juan, no espérenme. Tanto que les llama anticristos a todos estos, o sea, enemigos de Cristo. Entonces, sí es bien importante empezar a tener que lean sus Biblias de repente cuando no tengan nada que hacer, lo que hacer en telenovelas. Voy a leer algo que no es mío, que es de un autor sobre Juan. Dice, cuando Jesús vio a su madre parada cerca de la cruz, al lado del discípulo que él amaba, que es el apóstol Juan, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo dijo, ahí tienes a tu madre, y a partir de entonces Juan la llevó a vivir a su casa. Juan 19, 26 y 27. Como todas las biografías bíblicas, la de Juan es fragmentaria. De todos modos, tenemos bastante información acerca de él. Era uno de los hijos de Zebedeo, un pescador de Galilea, y de Salomé, quien probablemente era hermana de María, la madre de Jesús. Creció en Galilea y era socio de su hermano, de Andrés y de Pedro en el negocio de la pesca. Él y Andrés fueron discípulos de Juan el Bautista, Juan 1:35 al 40. Lo cual es bien importante entenderlo. Bien importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que Juan fuera discípulo de Juan el Bautista era alguien que le gustaba el aspecto, quiero ser muy respetuoso del término, pero el aspecto sectario. O sea, le gustaba mucho formar parte de un grupo. No, él no creía tanto en una vida cristiana, libre, por no era cristiana. No veía a un judío fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando sigue a Juan el Bautista, por eso, ¿se acuerdan? Cuando Cristo le llama la atención a Juan, cuando le dice, oye, pues fíjate que por allá estaba un cuate hablando de ti, pero no está con nosotros. ¿Y qué dijo Juan? Y se lo prohibí. Y dice Cristo, no, espérame, no le prohíbas.
Dice, porque el que no es conmigo, contra mí. ¿Está hablando mal de mí? No, déjalo. ¿Está hablando mentira de mí? No, déjalo. Y esa parte es bien importante, cómo era la personalidad de Juan. Era arrebatado, al principio ya era así, peleonero, era abusivo y era pues muy apegado a la madre, los dos hermanos. Dice, acompañó a Jesús en su primera gira por Galilea y más tarde él y algunos de sus socios dejaron la empresa pesquera y se hicieron discípulos de Cristo. Juan estuvo con Jesús en las bodas de Caná de Galilea y también estuvo presente en Jerusalén en la etapa inicial del ministerio de Jesús en Judea. Se nos dice que Juan era propietario de una casa en Jerusalén. Es posible que la entrevista con Nicodemo haya tenido lugar allí. Fue uno de los 12 a los que Jesús envió en una misión a predicar. ¿Cuántos evangelios hablan de la reunión con Nicodemo? ¿Solo Juan? Y son estas cuestiones históricas que vas armando. Por ejemplo, lo hemos dicho, Marcos habla mucho de Pedro, porque Pedro era el que les dictó entonces no estaba siendo narcisista ni egoísta, sino decía, hablo lo que yo viví, igual Pedro, no estaba contando con Marcos. Dice, estuvo presente junto con Pedro y Jacobo cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Ese evento es bien importante porque los aísla, ¿se acuerdan? Va a resucitar a la hija de Jairo y le dice, no, sálganse todos, pero no vas a entrar en estos. Y entra a su círculo cercano. Este mismo grupo estuvo en la transfiguración, Mateo 17. Fueron los que estuvieron más cerca de Jesús, del Señor Jesús, durante la agonía en Getsemaní. También ellos tres, ¿se acuerdan? Juan fue, por lo tanto, el discípulo más íntimo de Cristo. Él y su hermano fueron apodados hijos del trueno. Y se va la semana de trueno, ¿se acuerdan? Las semanas trueno. ¿Qué quieres? Ya se va medio trueno. Dice, hijos del trueno. Cuando pidieron que descendiera fuego del cielo sobre una aldea samaritana cuyos habitantes les habían negado hospitalidad. En otra oportunidad, este es bien importante, vamos a Marcos 3, este es un tema interesante, creo que nos va a ayudar a varios. Marcos 3. ¿Tres? Sí, 3. Marcos 1, 2, 3. Esto nos va a ayudar un poco, 3.1. Dice, 3.13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Esa parte es bien importante entenderla. Y vinieron a él. Y no se está refiriendo a la salvación. Esa parte es bien importante entenderlo. Y lo hemos visto aquí varias veces. La Biblia habla de aspectos de elección y no toda la elección tiene que ver con la salvación. Puede haber elegidos para tareas específicas, como por ejemplo, ¿quién? Pablo, que dice en su epístola que desde el vientre de mi madre tuvo a bien escogerme para esto. A Juan el Bautista, ¿no? A Jacob en el vientre cuando están naciendo, están los dos hermanos y entonces hay gente que Dios escoge para tareas específicas. Punto. Moisés, otro, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés, recuerden que cuando nace su madre lo tira al río con la intención de que lo salven y Dios lo sobreprotege de tal manera que es salvo y bueno, el propósito posterior era, es salvo de morir y posteriormente es el que saca al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, sí, la elección de Dios tiene que ver muchas veces en tareas específicas. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro,
Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellido Boanerges, esto es, del trueno. Y lo cual hablaba de que eran igualitos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de cambiarles el nombre? ¿Se acuerdan? Todavía no. No. Recuerden que el cambio de nombre en la Biblia tiene mucho que ver con un sentido de propiedad. Es como ustedes, ¿no? Todos aquí tenemos hijos y nosotros le pusimos el nombre, ¿no? Cada quien le pone su sentido de propiedad, ¿no? Entonces, si van a ser mis discípulos, estos serán los nombres. Dice: a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el alquimista, y Judas Iscariote, el que le entregó, ¿no? Como Marcos se refiere a él como el que lo entregó. Entonces, sigo leyendo, dice, en otra oportunidad, Esos son los 12 apóstoles. esos son los 12 apóstoles, entre ellos estaba Judas. Por eso no hablo de salvación, hablo de elección nada más. Porque Judas, la Biblia enseña que él está en el infierno. Dice, en otra oportunidad, Juan puso de manifiesto su celo, su intolerancia y su sectarismo cuando exclamó: Maestro, mire, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. La madre de Juan expresó la ambición de sus hijos cuando pidió para ellos los lugares principales en el reino. En la última cena, Juan ocupa el lugar privilegiado de mayor intimidad, cerca de Jesús. Juan 13:23, no vayan. Durante el juicio de Jesús estuvo presente en la corte porque era conocido en la familia de los sumos sacerdotes. Probablemente se haya relacionado con las personas prominentes en Jerusalén a través de su trabajo como representante comercial de la empresa pesquera de su padre. Juan estuvo presente en la crucifixión y ahí Jesucristo le dio la responsabilidad de cuidar a su madre. Estuvo con Pedro durante el lapso en el que Jesús estuvo en la tumba y fue con él uno de los primeros que vieron la tumba vacía. La mayor demostración de fe de Juan fue cuando vio las vendas vacías en la tumba y da su testimonio. Dice Juan 28, vio y creyó. Juan estaba con Pedro en la puerta del templo cuando un paralítico fue sanado. Eso ya después de que Cristo muere y resucita y se va y asciende al cielo. También estaba con Pedro en la misión a Samaria, donde impartieron el Espíritu Santo a los nuevos convertidos. Hechos 8:12. Él, Pedro y Jacob, el hermano del Señor, son llamados columnas de la iglesia en Jerusalén. Muchos han identificado a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. En el comienzo del Evangelio de Juan tenemos la información de que vivió por mucho tiempo después del comienzo de la era cristiana. Sus epístolas revelan que alcanzó una posición influyente en el mundo cristiano y a poco antes de la destrucción de Jerusalén se radicó en Éfeso. Esto es en Asia Menor. En esta ubicación estratégica se desempeñó como pastor en la iglesia de Éfeso y mantuvo una relación especial con las demás iglesias en la región, como sabemos por sus cartas a las 7 iglesias en Asia. Su hermano Jacob fue el primero de los apóstoles que murió. Juan, por su parte, fue el último en morir. Casi todos los otros apóstoles sufrieron una muerte violenta, más que Juan murió pacíficamente en Éfeso a una edad avanzada, alrededor del año 100. Y eso es bien importante porque el apóstol Juan fue expulsado y fue llevado a una isla como castigo porque no quería callar su fe en Cristo. Y es bien importante porque es ahí donde Dios le revela el Apocalipsis. Y se cumple algo que también causó problema entre Pedro y Jesús, ¿se acuerdan? Cuando está Pedro y le dice a Juan: ¿y qué está tan pegado al Señor?
¿Y qué le responde Cristo? ¿Y qué si yo quiero que este quede conmigo hasta que yo vuelva? Y de ahí se corrió una historia. ¿Se acuerdan qué historia se corrió? De que Juan el Bautista, de que Juan el evangelista no ha muerto. Porque Cristo dijo que de mí, sí. Pero eso lo hacen los que no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es inmensamente... Él es todo, ¿no? Pero en este caso, muchos decían, es que Dios le prometió a Moisés que iba a pisar la tierra prometida. Y cuando lo castiga no la pisa. Pero ya había dado una promesa ante Dios. Entonces, teológicamente decían, bueno, es que ahí Dios mintió. No. Moisés pisa la tierra prometida en la transfiguración. Porque dice la Biblia que Cristo estaba con Moisés y con Elías. ¿La pisó 4000 años después? No la pisó. Y ese es un principio bien bonito con Dios. Es sí. Dios tiene 3 respuestas. ¿Se acuerdan cuáles son? Sí, no y sí, pero al ratito. Es sí, no y sí, pero al ratito. Y otro principio cuando Cristo le dice, ¿y qué de mí si yo quiero que este quede conmigo hasta que yo vuelva? En la última cena. ¿Y cuándo se cumplió eso? En Apocalipsis. Juan vuelve a ver a Cristo. Y todo lo que narra Juan es Cristo en la tierra. Y a eso se refería al Señor, de que lo tenía reservado para dictarle el Apocalipsis. Es impresionante. El problema es que nosotros queremos ver respuestas con nuestra lógica y no son verdades forzadas, porque ahí estaba Moisés. Y la Biblia dice que habrá cielos, tierras y tierra nueva, que eso es bien importante. La gente habla del fin del mundo, no se preocupen, no va a acabar. Va a ser sustituido, dice la palabra de Dios. Por eso aquí enfatiza, solamente Juan podía escribir las 7 cartas a las 7 iglesias por ese ministerio. De hecho, él curiosamente nunca fue martirizado de una forma... Bueno, que el hecho de estar en la cárcel y en la isla estoy de acuerdo. Pero él no murió como los demás mártires. Y muere aproximadamente de 101, 102, 107 años más o menos. Muerte natural. Entonces, pero bueno, ¿por qué? Porque ese era el plan de Dios y Él es el último que queda y sus cartas son maravillosas. Mientras Pablo daba toda la doctrina, Juan era todo el apapacho y decía, espérenme, sí, pero nomás ir a radicales, o sea, sin amor no, sin perdón no, sin santidad no. O sea, Juan no era muy encargado de la carne, de la doctrina, sino era así como que, es que si lo estás, o sea, tú sabes si estás viviendo a Dios. O sea, Juan era así como que platica contigo, ¿no? Platica contigo mismo. O sea, lo que ya sabes de Dios y no lo estás viviendo es un tema que tú tienes que resolver. Juan no. Pablo no. Pablo era más duro. Pero después, ¿quién era Pedro? Pedro era bien amoroso, ¿no? Entonces, es la transformación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, sí tenemos que empezar a darnos cuenta que tarde que temprano lo que de nosotros es sabido, lo que de nosotros es sabido es lo que nosotros vivimos. Es decir, la gente siempre nos va a demandar, la gente siempre nos va a exigir. Lo dije aquí hace poquito en un estudio que los cristianos son los únicos a los que nos dicen, no, que muy cristiano. Es impresionante. Dice, vamos a Juan, regresamos a Juan.
Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, era gente gozosa, pero eran hermanos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Principio número 1 de la enseñanza. Dice el apóstol Pablo, no anuncio nada que no oí del Señor. Por eso cuando yo siempre he dicho, ¿no? Cuando la gente está diciendo sus cosas del Señor y su ideología de Dios, siempre les digo, ¿de dónde lo sacaste? ¿No? O sea, si no lo sacaste de la Biblia, no sirve. Y da una revelación bien linda. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí el término luz es bien importante entenderlo doctrinalmente. Cuando la Biblia habla de luz en cuanto a Dios, se refiere a su santidad, a que en él no hay pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, no dice que andamos mal, dice que mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A ver, denme un ejemplo de esto. Ahí va Joquelita con su Biblia abajo del brazo. Hermano, y aleluya, y gloria a Dios. ¿Y? Y miente, roba, hace todo lo que... Pero dice que tiene comunión con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que miente. Mientras el apóstol Pablo le decía que eran carnales, dice Juan, no. O sea, no digas que andas con Dios. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Y vean qué hermoso. Dice el versículo de la parte final, y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es el único que en todo momento de sus cartas está andad, imitemos, sigamos, así como Cristo, sigamos sus pisadas. Todos. Y recordemos qué es practicar. ¿Cuál es Ana, cuál es el principio de practicar algo? ¿Para qué practicas algo? Eso es bien importante entender. La práctica déjame decir eso. Es que la práctica es la que lleva directamente al aprendizaje. Y vamos un poquito más allá, a la profesionalización. Sí, ya hay algo un poco más desarrollado que hacen. Es bien importante entender eso. Especialista. Claro. Como tal. Claro. Entonces, un principio bíblico es que nosotros tenemos, para vivir en verdad, tenemos que practicar la verdad. Tiene que ser una práctica continua. ¿Qué tan hombre de verdad? Miren, por ejemplo, yo lo veo en mi vida misma, ¿no? O sea, hay cosas que son muy débiles todavía, que necesitan ser fortalecidas, y me doy cuenta que es la falta de práctica la que me lleva a que yo no sea alguien más santo como a Dios agradaría. Pero es la ausencia de la práctica. Es el hoy sí, mañana no. Aquí soy tolerante, aquí soy paciente, aquí soy... Y dice la Biblia, no. Practica lo que quieres mejorar, Rubén. Llévalo a la práctica siempre. ¿Para qué? Para que sea más fácil la siguiente vez. De hecho, parte de las tentaciones que el creyente vence tiene su origen en las veces que ha resistido. Por eso los grupos de AA y todos esos que de verdad hacen un trabajo extraordinario, por eso viven con miedo, porque saben que pueden caer en cualquier momento. Pero ¿por qué? Porque no están abrazados al Señor, sino están abrazados a ellos mismos. Y la Biblia dice, no, espérame, si alguien te puede cambiar para que no tengas ese problema es Dios. O sea, el problema no es que tomes o dejes de tomar. El problema es que a lo mejor te la pasas deseando tomar y bueno, pues estás en ese padecer, ¿no? Dice el 7, pero si andamos en luz, ese pero es un conectivo de contraste muy importante,
¿Por qué? Porque va a contrastar la idea del versículo 6 con la que sigue en el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero vean qué hermoso. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, no dice tenemos comunión con Él, sino tenemos comunión los unos con los otros. Por eso, de verdad, le decía al principio, no podemos tener comunión con alguien que hable de Dios de una manera diferente a la que hablamos nosotros. Miren, yo tengo Twitter, y el Twitter es de verdad un instrumento de comunicación muy, muy valioso. Es impresionante cómo en un Twitter puedes homologar ideas o sumar amores o sumar odios. Por ejemplo, ahorita que pues mucha gente no está de acuerdo con el nuevo presidente, cosa que no es tema aquí, pero es un instrumento de odio o de alabanza o de donde ahí van, así se abren los canales, ¿no? O sea, bien marcaditos como libros, los que lo aman, los que lo odian, los que lo aborrecen, los que lo admiran. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, Juan, es bien importante. Todos los que tienen comunión con Dios van a tener comunión entre sí. Como si Dios dijera en Twitter, a ver, fórmense mis hijos y ahí van sus hijos. Y de verdad eso es bien importante. Y yo lo he visto en mi vida, tengo 30 años conociendo en mi vida cristiana, y cómo he visto de verdad gente que puede, miren, hoy para que estén orando por ella, están orando para conseguirle terapeutas a Edgar. Es un hombre que conocemos hace 30 años y, o sea, sigue siendo igual de hermoso y amoroso con Dios como desde el primer día que lo conocí. O sea, y es un hombre al que te puedes acercar y disfruta su compañía y digo, no, tiene pruebas como todos, situaciones como todos, pero tiene bien clara una situación. Eso es lo que Dios demanda de mí, eso es lo que yo quiero vivir. Y de repente ustedes se van a encontrar en una soledad, de verdad. Por eso Dios propone la iglesia, ¿no? Recuerden que la iglesia proviene de es que quiero explicarlo bien. La iglesia es el grupo de personas que se reúnen, pero que tiene que ver con que fueron, es que no, parece, en el griego está bien explicado, en español no se traduce muy bien, es que fueron sacados de afuera. O sea, parece en pleonasmo. Que fueron sacados de afuera, es decir, que fueron sacados del mundo y se pusieron dentro. Eso es lo que es la iglesia. La gente que Dios saca del mundo y los reúne. Por eso cuando tú te reúnes con los hermanos, volteas y dices, híjole, qué a gusto estoy. O sea, como quisiera que así fuera, que fuera mi jefa, que bueno, tú eres mi esposa, que fuera mi jefe, que fuera no, de verdad, que fuera el portero, que fuera el que me trae el recibo del gas, que fuera... O sea, es una vida bien, bien bonita, ¿no? Bien diferente. Y no tiene nada que ver con borregada, ¿no? Sino tiene que ver con que cada uno cuenta las maravillas que Dios ha hecho en su vida. No se habla en el mismo idioma, se puede decir. Y las maravillas, ¿no? Porque eso es bien importante, ¿no? Aquí no se habla de Alma, de Juquila, de Rubén, de Alita. No, aquí se habla de qué hermoso es Dios. Sí. ¿Y a ti qué te hizo Dios hoy, no? No, pues, ¿y a ti qué te...? Y esas cosas son... Por eso el apóstol Juan dice, de eso quiero hablarles, ¿no? De eso quiero hablarles hoy, ¿no? Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí sí, Ana está así como que está a punto de explotar la cabeza. El principio... La Biblia, hay un principio, pero una frase sí has oído, y estoy convencido que la has oído. He aquí el Cordero de Dios, acaba la frase, que limpia el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, ¿no? Y ese es el principio. Es una frase bíblica que es, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque el Cordero era un animal que sacrificaban para perdón de pecados de las personas o de las familias. Y mataban un cordero. Cuando viene Jesucristo, a Él le llaman el Cordero.
Y Él es ese Cordero que derramó su sangre por toda la humanidad para que todos judicialmente puedan ser salvados. Pero no todos serán salvados. Porque la Biblia dice que hay muchos que a sabiendas de esa lo rechazan. Entonces, la sangre de Cristo tiene la intención, no es que nos la embarremos, no, claro que no, sino tiene que ver con que podemos recurrir a ella. Es como cuando en Estados Unidos, aquí no la conozco esa ley, en Estados Unidos el juez puede estar hablando contigo 20, 30 minutos diciendo bla, 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 y el amigo de hecho lo lee y dice, me apego a la enmienda número no sé qué, y no hablo. Me apego y eso es lo que hace el creyente. El creyente cuando peca dice, Señor, dice tu palabra que la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado, vengo a pedirte perdón. No vengo a tomar la sangre, vengo a pedirte perdón basado en tu palabra, no en lo que yo creo. Y eso es algo bien interesante que nosotros tenemos que empezar a entender. Nosotros podemos ser santos porque Dios demanda que seamos santos, pero Él nos da la santidad. ¿Cómo nos las da? Mostrándonos el camino, diciéndonos, tú sabes lo que no debes de hacer. Entonces, el apóstol Pablo, en el versículo, parte final del 7, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y hace algo muy importante en el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay algo que siempre hemos dicho que es muy importante. Satanás siempre se va a encargar de hacernos sentir miserables y de hacernos sentir, no, esta ya no me la perdona. O Dios tiene tantas cosas que hacer que no tiene cuidado de mí. Y eso es el engaño que Satanás quiere que haga la gente. Y lo hemos dicho, Satanás siempre se va a encargar también de recordarnos los pecados que ya confesamos. Él es experto. No, hombre, pues tú que si ya sabes y al rato lo vas a volver a hacer. Y es bien importante entender que sí, el perdón conlleva muchísimas cosas. Entre ellas, hoy en día, lo he platicado con varias personas, hay gente que dice que no se perdona a sí misma. Y lo vivo en las terapias que tenemos, mamás que no se perdonan a sí mismas. Y le digo a esa gente, entonces tú te colocas en un plan de Dios. Porque si Dios dice que te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y parece una tontería, pero son cositas así que van derrumbando nuestra fe. Entonces dice, si confesamos, este es un principio. Mucha gente dice, Dios es fiel y justo y me va a perdonar mis pecados. ¿Está mintiendo? No. Lo que está haciendo es omitiendo la primera parte, que dice, si confesamos. ¿Quién se acuerda qué significa confesar en griego? Repetir. No. No, es arrepentimiento. Declarar. Por ahí. Confesar significa opinar lo mismo en griego. ¿Y qué significa opinar lo mismo? Bueno, es decirle a Dios, tú dices que esto está mal, yo le llamo mal. Si tú dices que está mal, porque no es lo mismo opinar lo mismo que Dios opina lo mismo que yo opino lo mismo que Dios. Que Dios. Entonces, si tú le llamas a esto pecado a Dios, yo le voy a llamar pecado. Eso significa confesar, opinar. Voy a decir lo mismo. O sea, tú y yo vamos a decir lo mismo. Pero obviamente es Dios el que pone las reglas. Entonces, confesar a Dios, decirle, es que yo puedo, por ejemplo,
yo amo a mi esposa, pero ayer, Juquila me regaló un pan y no quería que me lo regalara, tampoco se lo insinué, pero de su corazón me lo dio, porque estaba riquísimo el pan. Miren, venía babeando en el camino. Y llegué así, ni loto, así casi lo puse en un altar, ¿no? Y llego ayer y Abraham, tráeme un pedacito de pan, papi, por favor. ¿Cuál pan? Si ya no lo acabamos. Y les dije, eso no lo acepto. Porque no, o sea, nunca les niego nada. Les doy todo lo que tengo. O sea, nada les costó. No, pero casi volteaban Alma y Abraham. Cuando pedí por el pan. No le digo, no lo acepto eso. O sea, ¿por qué ni siquiera me ofrecieron? Juquila me lo dio a mí. O sea, a mí no me hubiera costado nada compartir. Y como dicen, pues como lo vimos partido, dijimos, ya agarró su parte de papá. Y me acordé, yo me acordé de chiquito, ¿cómo me acuerdo de una... Era un juego de palabras que yo, de verdad de chiquito, que estaban, no es vida real, fue broma, ¿no? Que le daban a un niño y le dice, es para ustedes dos, son hermanos, y el jugo es para los dos, mitad para ti, mitad para ti. Ah, perfecto. Y agarró y pum, se tomó todo, ¿no? ¡Ey! ¿Por qué te tomaste todo? Porque mi mitad era la de abajo. Así me sentí con Alma y con Abraham. Y llega Alma en la noche y me dicen, qué feo te estás haciendo. Eso no se hace. Y es que yo, o sea, dije, bueno, pues a lo mejor no supe comunicar, pero ¿por qué lo hacen, no? Miren, y por ejemplo, y de verdad yo amo compartir con mi familia, pero le tenía, o sea, hagan de cuenta que le tenía un antojo ese pan, pero mira, Dios sabe que era así como... Sí, no, miren, si me hubiera dado un poquito por lo menos para olerlo. O sea, entonces... Pero realmente no había probado el pan. No. ¿Y por qué estaba en la mitad nada más? No sé si... Es que le quité un pedacito así, o sea, se me quebró porque viene así como para... Ah, pues nosotros pensamos que te habías comido tu parte. No, Dios sabe que no miento, ¿no? No, entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, Ya no lo vamos a probar el próximo que le traiga. que en lugar de que mi esposa y Abraham opinaran lo mismo que decir, sí, la verdad, si nos pasamos, no, mejor te pongo de malo. Qué feo te estás haciendo. Te desconozco, casi me dice mi esposa. Y yo dije, hijo. ¿Pero dónde voy con todo esto? Sí es bien importante que para poder estar bien con Dios, opinemos exactamente... Solo apriétale para que deje de sonar. Es bien importante que opinemos lo que Dios opina de mis actos. Por ejemplo, Ana ya lo va a poder atestiguar. De hecho, Adriana y Hugo lo saben perfectamente. Yo en la oficina soy otro. O sea, los amo y todo, pero estoy metido en otra dinámica completamente diferente, ¿no? Allá soy su amigo, a menos que ocupen algo de mí, con mucho gusto. Pero yo sí casi no tengo relación con nadie de la misma iglesia, porque me meto en mi dinámica. ¿A dónde voy con esto? Nosotros tenemos que aprender a entender que el apóstol Juan, para él era bien importante decir, es que miren, si tú no confiesas sus pecados, no te serán limpiados. Es decir, el perdón de Dios está... Y esta frase apréndansela, es muy, muy, muy valiosa. Y creo que ya le he dicho aquí. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Los que no confiesas. O sea, Dios está listo a perdonarnos. Ahora, Dios no es como Hugo y Adriana, Alma y Abraham, Mari Carmen y su esposo, ¿no? O sea, no es de que, si ahí viene otra vez a pedirme perdón y al ratito lo vuelve a hacer. No, Dios no es así. Dios sí nos cree. A pesar de que nos conoce, nos cree. Y olvida. Y cada vez que pides perdón, olvida. Sí. De hecho, es el único que tiene capacidad de olvidar. En la Biblia lo enseña. Isaías dice que
no se acordará más de nuestros pecados. El hombre no tiene esa capacidad. No, el hombre perdona, pero muchas veces no olvida. Entonces, pero ese es el valor. Es verdad. No, pero ese es el valor del perdón. Que a pesar de que sé que el daño que me has hecho y el daño que me puedes hacer y también el que yo te puedo hacer, lo paso por alto. De hecho, ese es el término en la Biblia, que Dios habiendo pasado por alto, porque el hombre no puede olvidar porque no tiene esa capacidad, Dios no le dio esa facultad. Lo que sí le da la facultad es del perdón. Porque dice la Biblia que el perdón en Filipenses, creo, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y la palabra que se usa cubrir ahí es la misma, mismo término que se utilizaba cuando Noé le dice Dios a Noé, cubre el arca, y usa la palabra cafar, que es calafatearla. De hecho, hoy otra vez esa palabra, lo que están haciendo ahorita en la oficina es calafatear, o sea, tapar todas las... No entendía la palabra hoy. Entonces, lo están calafateando, es decir, cubriendo, ¿no? Ahora, lo cubres ¿para qué? Para no verlo de atrás. No quiere decir que no está. Sí está. Entonces, yo veo, por ejemplo, todas las cosas hermosas de mi esposa y podría haber cosas que no me gustaran y seguramente yo le echo más cosas feas de las que ella me ha hecho a mí, pero la idea es que ya no se vean. ¿Por qué? Porque está envuelta de amor, ¿no? O sea, mi amor ya no me permite ver todo lo que Salvado, entonces. y cuando la persona empieza a entender que lo más valioso que tiene es apegarse a Dios para ser feliz, porque mucha gente dice, es que Dios nos trajo al mundo a ser felices. Pues no sé en qué parte de la Biblia no lo trajo, no lo leyó, no lo ha dicho, pero Dios está interesado. Pero sí, mientras el hombre más pronto venga con Dios y le diga, ya no voy a discutir. De entrada, de nada sirve discutir, ¿no? Pero volteas y dices, es que esto me gusta tanto y tú le llamas malo, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Pues no, ¿cómo lo harás tú? Dice el Señor. Entonces, ¿para qué? O te mantienes en la luz o te mantienes en las tinieblas. Por eso el cristiano es el único de verdad en la Biblia, en la vida, el único que no es hipócrita. Porque eso no es. Es decir, Dios no permite la hipocresía en el creyente, pero es muy difícil que el cristiano sea hipócrita. Podrá estar completamente influenciado por Satanás y por la carne, pero hipócrita jamás. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de sacar a la luz todos los pecados de los hombres. Dios es ¿por qué? Porque es un nombre el que llevamos por enfrente. Y Dios demanda santidad. Y cuando la demanda, créanme. Por eso Cristo cuando vino puso las cosas de una manera tan clara que mejor lo mataron. Porque todo aquello que interpretaban los fariseos, les dijo Cristo, no interpreten, lean. Y en la lectura fue donde los condenó. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú mismo les dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que dan testimonio de mí. Y gracias por Juan, Señor, por recordarnos que Él te vio, que Él te escuchó, que Él te palpó. Por eso ponemos atención en lo que Él dice. Por Cristo Jesús, fortalece nuestro corazón, fortalece nuestras relaciones. Ya nos has dado el Espíritu Santo, a nosotros que se nos quite la dureza de corazón, la torpeza, y podamos llamarle pecado a lo que tú le llamas pecado, podamos llamarle amor a lo que tú le llamas amor, respetarnos, cuidarnos, ser como tú quieres, porque dice que el que anda en luz, como tú andas en luz, tendrá comunión con los hermanos, que así sea esa comunión de santos, no de cómplices, no de hipócritas, no de falsos. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.